Bienvenidos a Foro del Miedo. Para los que no me conocéis, me llaman el narrador. Hoy os traigo una historia real, escalofriante y desagradablemente retorcida. Una historia que, os advierto desde ya, no es apta para estómagos sensibles. Cuando pensamos en asesinos en serie, nos vienen a la mente nombres como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer o John Wayne Gacy. Todos ellos eran depredadores con un patrón, con una firma, con una historia que dejó huella en la historia criminal. Pero pocos casos son tan grotescos y enfermizos como el de Robert Willie Pickton, el hombre que convirtió su granja de cerdos en un auténtico matadero humano. Durante años, las mujeres desaparecían misteriosamente en las calles más marginales de Vancouver. Nadie sabía qué pasaba. Nadie parecía preocuparse demasiado. Hasta que fue demasiado tarde. Porque cuando la policía por fin se tomó en serio las desapariciones, lo que encontraron superó cualquier pesadilla imaginable. Así que, preparaos. Hoy os cuento la historia del carnicero de Vancouver. En una destartalada granja canadiense, la policía descubrió algo que parecía sacado de una pesadilla. Una escena imposible de imaginar. Fue la mayor investigación sobre asesinatos en serie en la historia de Norteamérica. Lo que encontraron allí era algo peor que cualquier película de terror. Un matadero de seres humanos. Había ADN por todas partes. Restos de huesos, dientes, fragmentos de mandíbulas esparcidos entre el barro y la inmundicia. Durante más de una década, un depredador acechó a las mujeres de Vancouver. Las mataba, las desmembraba, y lo hacía con una frialdad escalofriante. Disfrutaba el proceso, se esmeraba en cada corte. Sabía exactamente qué herramienta usar. Sus víctimas terminaban como sus cerdos, despedazadas en lo que, a efectos prácticos, era un matadero clandestino. Cuando la policía finalmente atrapó al asesino, el número de mujeres desaparecidas y asesinadas era espeluznante. Su objetivo era llegar a un número redondo, 50 víctimas. Su brutalidad le valió el apodo de El Carnicero. Su nombre era Robert Willie Pickton, el asesino en serie más letal de la historia de Vancouver. Febrero de 1999. Willie Pickton estaba en cacería. Se dirigió al Downtown East Side de Vancouver, una zona marcada por la miseria, la prostitución y la drogadicción. Buscaba a una mujer desesperada por dinero, alguien vulnerable, alguien que no sería extrañada de inmediato. Vio a una joven adicta al crack y le ofreció comprarle drogas. Cuando ella mordió el anzuelo, la llevó de vuelta a su remolque. El resto es fácil de adivinar. Cuando su víctima dejó de serle útil, Willie sabía exactamente qué hacer para que desapareciera sin dejar rastro. Había aprendido de los cerdos, que se lo comen todo, y literalmente hacía lo mismo con sus víctimas. Su método era tan grotesco como efectivo. Las despedazaba, las trituraba y las eliminaba como si fueran parte del ganado. Pero la policía no se lo iba a poner fácil. Para detenerlo, se montó la investigación más compleja de la historia criminal de Canadá. Robert William Pickton nació el 24 de octubre de 1949. Sus padres, Leonard y Louise Pickton, eran dueños de una granja porcina en Port Coquitlam, a unos 24 kilómetros al este de Vancouver. Allí criaban, sacrificaban y descuartizaban animales. La vida en esa granja no era precisamente idílica. Era un sitio caótico, sucio, donde los cerdos entraban y salían de la casa como si fueran miembros de la familia. Willie tenía una hermana mayor, Linda, pero su padre consideraba que una granja de cerdos no era lugar para una niña, así que la enviaron a vivir con familiares en la ciudad. Willie y su hermano menor, David, se quedaron en la granja bajo el mando de su madre, una mujer severa, controladora y completamente devota a sus cerdos. Para ella, los animales siempre venían primero. Su método de crianza era peculiar, por decirlo de alguna manera. A sus hijos los hacía trabajar desde que salía el sol hasta que caía la noche. Y si no cumplían, no había castigos comunes y corrientes, sino humillaciones. Louise Pickton no solo era estricta, también era notoriamente descuidada con la higiene. Los niños Pickton eran famosos por oler a estiércol y a cerdo. Cuando subían al autobús escolar, los demás niños se apartaban y los llamaban
cerdito apestoso. Willy nunca encajó. En la escuela, sus profesores lo etiquetaron como lento. Le dieron clases especiales y él simplemente odiaba estar allí. A la menor oportunidad, él y su hermano se escapaban. Volvían a casa y se escondían debajo de sus camas hasta que terminaba el horario escolar. Nadie los extrañaba. Si algo le dio consuelo a Willy en su infancia fue un ternero que compró con sus ahorros cuando tenía 11 años. Para él, aquel animal era su único amigo. Lo alimentaba, lo acariciaba, le hablaba. Pero un día llegó a casa y el ternero ya no estaba. Su madre le dijo que fuera al establo y allí lo encontró, muerto, desollado, colgado como cualquier otro animal de la granja. Ese momento lo marcó para siempre. Fue como si su capacidad de apego se hubiera extinguido en un solo instante. Para él, aprender que cualquier ser querido podía desaparecer de un momento a otro sin que importara su sufrimiento fue un golpe definitivo. Willy abandonó la escuela en 1963, cuando tenía 14 años. Se convirtió en aprendiz de carnicero y descubrió que tenía un talento especial para el oficio. Sabía exactamente dónde cortar, cómo despellejar, cómo desmembrar un cuerpo de la manera más eficiente. Pero la vida en la granja nunca se mantuvo estable por mucho tiempo. En 1967 ocurrió algo que reforzó la idea de que, en su familia, lo importante no era la moral, sino lo que se podía ocultar. David Picton, que acababa de obtener su licencia de conducir, tomó el camión familiar y salió a dar una vuelta. No se dio cuenta de que había un niño caminando por la carretera. Lo atropelló. En pánico, corrió de vuelta a casa y le contó a su madre lo que había pasado. Louise Picton no dudó ni un segundo. Le ordenó que llevara el camión al taller para repararlo y ella se encargaría del resto. El resto fue asegurarse de que el niño no contara su versión de los hechos. Lo encontraron más tarde, ahogado en un charco de agua. Las circunstancias eran sospechosas, pero la policía cerró el caso como un accidente. Nadie de la familia Picton fue acusado. Y así, Willy aprendió una valiosa lección. Si puedes salirte con la tuya, no hay consecuencias. Cuando cumplió 21 años, en 1970, dejó su aprendizaje como carnicero sin explicación y volvió a trabajar en la granja a tiempo completo. Quizás porque ahí se sentía seguro. Quizás porque el mundo exterior era demasiado aterrador. Pasó años en la rutina del matadero. Alimentaba a los cerdos, limpiaba los establos, compraba y sacrificaba más animales. Y había un sitio en particular al que iba con frecuencia: West Coast Reduction, una planta de procesamiento de desechos animales en Vancouver. Allí llevaba barriles llenos de restos, sangre, huesos, tejido. Todo se trituraba, se derretía y se convertía en otros productos. Después de dejar su carga, Willy se dirigía a otro sitio completamente distinto: Low Track, una de las zonas más marginales de la ciudad. En el Downtown East Side, la miseria era absoluta. Gente atrapada en la adicción, en la prostitución, en la desesperación. Un sitio donde nadie hacía preguntas, donde podías desaparecer sin que a nadie le importara. Y ahí, Willy encontró su nicho. Empezó a frecuentar bares como el de la Astoria Hotel. Se ganó la reputación de ser un tipo generoso. Gastaba dinero en las mujeres. Les compraba lo que quisieran. Les pagaba sus drogas. Pero en realidad, estaba comprando algo más. Estaba comprando poder. Y poco a poco, esa necesidad de control fue creciendo hasta volverse insaciable. Willy Picton estaba dejando de ser un simple granjero para convertirse en un monstruo. Y las mujeres de Vancouver estaban a punto de convertirse en su presa. La vida de Willy Picton seguía una rutina predecible y enfermiza, hasta que en 1978 todo cambió de golpe. Sus padres llevaban tiempo con la salud deteriorada, y en enero de ese año, su padre murió. Poco después, su madre recibió un diagnóstico devastador: cáncer terminal. Durante meses, Willy la cuidó. Cambiaba sus pañales, la alimentaba, la aseaba. Para alguien cuya madre siempre había sido una figura de autoridad inquebrantable, verla debilitada y moribunda debió de ser un shock brutal. La relación entre un hijo y su madre
Es el vínculo más primitivo y profundo que existe. Para Willie, que dependía emocionalmente de ella, esta experiencia no solo fue traumática, sino que probablemente alimentó su creciente desconexión emocional. En abril, Louise Picton murió, y con su muerte, la granja y el matadero quedaron en manos de sus 3 hijos. Los hermanos se repartieron la herencia, pero ni David ni Linda querían saber nada del negocio familiar, así que dejaron la gestión en manos de Willie. Al final, matar y despedazar cerdos era lo único que realmente sabía hacer. Willie nunca fue el tipo más brillante. Era sucio, vivía como un cerdo entre los cerdos. No parecía disfrutar de la vida en la granja, pero tampoco veía otra opción. En el fondo, sabía que ahí tenía seguridad. Enfrentar el mundo exterior le aterraba, y había otro pensamiento que seguramente le rondaba la cabeza. La granja valía dinero. Si se quedaba allí, tal vez algún día podría sacarle provecho. Su hermano David tomó posesión de la casa principal, mientras que Willie se mudó a un remolque en una zona aislada del terreno. Seguía atrapado en la granja, pero por primera vez en su vida tenía total libertad. Fue entonces cuando empezó a atraer mujeres. Les ofrecía quedarse un tiempo. Les enseñaba a despiezar animales. Las llevaba al cine, de compras. Para alguien externo, podía parecer una vida tranquila, pero la realidad era mucho más turbia. Las mujeres que se acercaban a él no lo hacían por su personalidad. Willie era desagradable, de higiene dudosa y con una forma de ser que repelía a cualquiera. Las personas que se quedaban con él lo hacían por conveniencia. Querían dinero, drogas o simplemente un sitio donde quedarse. Y él lo sabía. Les pagaba para que le ayudaran en la granja, para que limpiaran su remolque. Pero ninguna de ellas se acostaba con él. Y eso lo frustraba profundamente. En 1980, una noche cualquiera, Willie Picton salió a cazar. Recorría las calles del Downtown Eastside cuando vio a una chica joven. Se acercó y la convenció para que subiera a su camioneta. Pero una vez dentro, su comportamiento cambió por completo. La chica tenía 14 años. Más tarde, contaría que Willie la atacó con un cuchillo, la violó y la tiró en un estacionamiento como si fuera basura. Para Picton, las prostitutas y las mujeres de la calle no valían más que sus cerdos. Eran seres desechables, fáciles de manipular y de hacer desaparecer. Y lo más importante, si nadie las buscaba, podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Sin embargo, y de forma extraña, este ataque pareció calmarlo durante un tiempo. Durante más de una década, volvió a su rutina. Matadero de día, bares y prostitutas de noche. Pero en 1994, las cosas volvieron a cambiar. La familia Picton vendió el extremo norte de la granja y obtuvieron una cantidad considerable de dinero. Con casi $2 millones en el bolsillo, Willie y su hermano David decidieron meterse en un negocio peculiar: fiestas. En 1996 abrieron Pierre's Palace Good Times Society, un lugar que servía como excusa para organizar fiestas salvajes. En algunos eventos llegaban a asistir hasta 1.800 personas. Prostitutas, moteros, drogadictos. Todo el mundo era bienvenido. Y Willie no tardó en convertir este sitio en su propio coto de caza. Recogía mujeres en el Downtown Eastside. Las llevaba a las fiestas. Y luego, si todo iba según su plan, terminaban en su remolque. Por primera vez en su vida, tenía control absoluto sobre la gente que lo rodeaba. Pero si no conseguía lo que quería, podía volverse peligroso. En marzo de 1997, una prostituta llamada Wendy Eystone fue con él a la granja. Durante el sexo, Willie intentó ponerle esposas. Wendy se resistió y consiguió liberarse. Picton, furioso, sacó un cuchillillo y se lanzó sobre ella. Wendy logró agarrar otro cuchillo de la cocina y empezaron a pelear. Cada vez que él la apuñalaba, ella le devolvía el golpe. Ambos terminaron cubiertos de sangre. Desesperada y malherida, Wendy logró escapar y ya llegó hasta la carretera. Una pareja de ancianos la encontró y la llevó al hospital. Tenía cicatrices por todo el cuerpo. Cicatrices profundas, marcas imborrables de lo cerca que estuvo de morir. La policía detuvo a Picton y lo acusó de agresión, pero Wendy estaba aterrorizada.
Nunca se presentó a testificar en el juicio. Sin testigo, el caso se derrumbó y Willie volvió a su granja, a sus cerdos y a sus cuchillos. 5 meses después, en agosto de 1997, volvió al Downtown East Side. Esta vez se fijó en una mujer llamada Marnie Frey. Tenía 24 años y era adicta a la heroína. Le ofreció drogas a cambio de sexo. Marnie aceptó, pero nunca más se la volvió a ver. Lo que ocurrió después es fácil de imaginar. Seguramente su cuerpo fue desmembrado, sus restos enterrados en la granja o llevados a la planta de procesamiento de desechos donde Willie solía deshacerse de los cadáveres de los cerdos. El asesinato de Marnie Frey marcó un punto de no retorno. Ya no solo buscaba mujeres para dominarlas sexualmente. Ahora tenía un nuevo impulso: matar. Entre 1995 y 1997, 21 mujeres desaparecieron del Downtown East Side. Nadie sabía qué estaba pasando. Nadie tenía idea de que un asesino estaba cazando en las calles. Y lo más inquietante, él disfrutaba cada parte del proceso. La selección, la cortejo, en la esquina, la negociación del precio, el asesinato, la mutilación. Todo formaba parte de su ritual. Para los asesinos en serie, la rutina es clave. Poco a poco necesitan más violencia, más control, más sangre. Y Picton estaba escalando rápido. En 1998 desaparecieron 9 mujeres más, pero la policía no investigó. Para ellos no había crimen si no había cuerpo. Los familiares de las mujeres denunciaban su desaparición y la respuesta siempre era la misma: seguramente se fue de la ciudad. Seguro que está con alguien en otra parte. No querían aceptar la realidad, pero en las calles de Vancouver, las mujeres sabían que algo estaba pasando. Sabían que alguien las estaba cazando. Y mientras la policía ignoraba sus advertencias, Willie Picton seguía sumando víctimas. La policía de Vancouver ni siquiera quería usar las palabras asesino en serie. Se negaban a conectar los puntos. Para ellos, las mujeres desaparecían porque, bueno, ¿qué esperaban? Se suben a coches con extraños. Encogían los hombros y seguían adelante. Mientras tanto, las mujeres de Low Track seguían subiendo al coche de Willie Picton. Algunas por dinero, otras porque se había labrado una extraña reputación de buen tipo. Incluso mantenía amistades con algunas de ellas. Y eso no es raro en un asesino en serie. No todas las mujeres que conocía terminaban muertas. La relación de un asesino con sus víctimas es más compleja de lo que parece. Una de sus conocidas era Lynn Ellingson, una adicta al crack que llegó a vivir en la granja durante varios meses en 1999. Una noche, después de drogarse en su remolque, Lynn se quedó dormida. Algo la despertó. Se dio cuenta de que había una luz encendida en el matadero. Se acercó con curiosidad para ver qué pasaba. Y entonces lo vio. Colgando frente a ella, una mujer. Sus uñas de los pies pintadas de morado. Georgina Poppin, la última víctima de Willie Picton. Horrorizada, Lynn salió corriendo. Pero Willie no la persiguió. ¿Por qué la dejó ir? Nadie lo sabe con certeza. Quizás porque la consideraba una amiga. Lo cierto es que la mayoría de los asesinos en serie matan a desconocidos. Matar a alguien cercano genera un problema: el riesgo de levantar sospechas. Pero Lynn no fue a la policía. Se quedó callada. Y Willie siguió matando. Para febrero de 1999 ya había asesinado al menos a 2 mujeres. Pero más de 30 estaban desaparecidas. La policía seguía ignorando el problema, mientras él se preparaba para su siguiente víctima. Se llamaba Brenda Wolf. Era adicta a las drogas y llegó a la granja de Picton esperando conseguir un poco de heroína. Nunca volvió a salir. Willie tenía un método. Las esposaba, las estrangulaba con alambre o con un cinturón, y una vez muertas, las transportaba al matadero con la precisión de un carnicero experimentado. No pensaba en ellas como personas. Solo hacía lo que siempre había hecho: despedazar y deshacerse de los restos. Con la misma rutina de siempre, metió lo que quedaba de Brenda en barriles y los arrojó en West Coast Reduction, la planta de procesamiento de residuos donde solía llevar los desechos de sus cerdos. Brenda fue la mujer número 53 en desaparecer sin dejar rastro. En las calles de Vancouver,
El miedo era palpable. Las mujeres sabían que algo andaba mal. Veían cómo sus amigas desaparecían una a una. Muchas decían cosas como: si mañana no me ves, búscame, porque yo seré la siguiente. Pero Picton ya no tenía tantas facilidades para convencer a las mujeres de que lo acompañaran. El miedo estaba haciendo su trabajo. Aquí es donde entra en juego otro aspecto de su personalidad. Willie era torpe, lento, pero astuto en un sentido primitivo. Si no podía conseguir víctimas por sí mismo, encontraría una manera de traerlas a su granja. Y así lo hizo. Tenía algunas amigas y empezó a usarlas para atraer mujeres. Una de ellas era Dinah Taylor, quien se paseaba por refugios para mujeres sin hogar buscando prostitutas y adictas. «Vamos con el tío Willie. Tiene drogas, tiene alcohol, tiene dinero», les decía. Algunas la seguían, otras nunca volvieron. Para Willie, esto no solo era una manera efectiva de conseguir víctimas, era un placer en sí mismo. Pasó de ser el rechazado toda su vida a convertirse en el hombre al que llevaban mujeres hasta su puerta. Y cuando llegaban, la historia era la misma. Las acusaba de haberle robado algo, dinero, una cartera, cualquier cosa. Usaba eso como excusa para enfurecerse y, en medio del castigo, las asesinaba. En enero de 2001, el número de mujeres desaparecidas había alcanzado 62. Ya era imposible seguir ignorando lo que estaba pasando. En abril, la policía de Vancouver, junto con la Real Policía Montada de Canadá, crearon el Grupo de Trabajo de Mujeres Desaparecidas. Las calles se llenaron de carteles ofreciendo $100,000 de recompensa por información que condujera a un arresto. La línea de denuncias recibió más de 12,000 pistas, y entre ellas el nombre de Willie Picton apareció varias veces. Algunas personas dijeron que era sospechoso. Otros mencionaron su arresto previo por agresión. Pero como no tenía condenas, la policía no lo investigó a fondo. El problema era que nadie sabía cómo atrapar a un asesino en serie. No tenían un banco de ADN para cotejar restos, ni los recursos para una investigación de este nivel. Se perdieron pruebas, se descartaron pistas, y las familias de las víctimas clamaban por respuestas. Una y otra vez pedían que investigaran a Picton. «Creemos que puede estar en esa granja, en Port Coquitlam», les decían. Pero la respuesta siempre era la misma. «No hay pruebas. No podemos hacer nada». Y así, mientras la policía se ahogaba en su propia incompetencia, Willie siguió matando. Durante el 2001, su racha continuó. En junio, asesinó a Andrea Joesbury. En agosto, su siguiente víctima fue Serena Abotsway. Pero esta vez hizo algo diferente. No se deshizo inmediatamente de los cuerpos. En lugar de eso, metió sus cabezas, manos y pies en cubos de plástico y los guardó en un congelador de carne. ¿Por qué este cambio? Puede ser que se sintiera invencible. Puede ser que ya no le importaba ocultarlo. Muchos asesinos en serie terminan atrapados porque se vuelven descuidados. De alguna forma quieren que los atrapen. Y en el caso de Picton, su madre le enseñó desde niño que si te libras de la evidencia, no hay consecuencias. Él creía que la policía jamás lo descubriría. En noviembre, se detuvo en la esquina de Main y Hastings. Ahí vio a Mona Wilson, de 26 años. Le prometió drogas y alcohol gratis. Ella aceptó. Pero en lugar de llevarla a su remolque, la condujo a una caravana detrás de un bar. Después del sexo, la golpeó brutalmente. Tal vez ella intentó resistirse. Tal vez dijo algo que activó su furia. Lo cierto es que Picton sacó su revólver calibre 22 y le disparó. La sangre salpicó las paredes. Empapó el colchón. Era un patrón común en los asesinos en serie. Cuanto más tiempo pasaba, más brutal se volvía. Ya no le bastaba con la simple muerte. Quería más violencia, más sangre. Para finales de 2001, la lista de mujeres desaparecidas había subido a 64, pero la policía aún no tenía un solo sospechoso. Hasta que, el 1 de febrero de 2002, llegó un golpe de suerte. Un camionero que trabajaba ocasionalmente en la granja de Picton le dijo a un oficial que había visto armas ilegales en el remolque de Willie. Eso fue suficiente para conseguir una orden de registro. 4 días después, la policía rodeó la propiedad.
Lo que encontraron desataría la mayor investigación forense de la historia de Canadá. Estaban a punto de descubrir el infierno que Willie Pickton había creado en su granja. Una pista anónima estaba a punto de dar un giro inesperado al caso. La policía, armada con una orden de registro, se preparaba para allanar la granja de Willie Pickton. Oficialmente buscaban armas ilegales, pero lo que encontraron iba mucho más allá de lo que jamás hubieran imaginado. Uno de los investigadores revisó una de las habitaciones y encontró algo que no cuadraba: un inhalador de asma. Al examinarlo de cerca, vieron un nombre grabado en la etiqueta: Serena Abotsway, una de las mujeres desaparecidas. Ese descubrimiento lo cambió todo. Detuvieron la investigación de armas y pidieron una nueva orden de registro. Ahora, la granja no solo era una propiedad sospechosa, era una posible escena del crimen. Willie Pickton pasó la noche en la cárcel mientras la policía preparaba el siguiente paso. A la mañana siguiente, la noticia explotó en los medios. En cuestión de horas, periodistas y cámaras de todo el país rodeaban la granja. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero todos tenían la misma sensación. Era el peor escenario imaginable. Cuando los investigadores entraron de nuevo en la propiedad, se encontraron con algo espantoso: pruebas del asesinato de Mona Wilson. Su sangre empapaba el colchón, manchaba las paredes, los muebles, el suelo, incluso la cocina. Y lo peor estaba afuera. En un contenedor de basura junto a la caravana, encontraron lo que quedaba de Mona Wilson. Su cabeza estaba flotando en un líquido rosado. El cerebro, el cabello, todo partido en dos, como si fuera carne de matadero. Mientras tanto, en la sala de interrogatorios, la policía sometía a Pickton a horas de preguntas. Pero Willie estaba completamente relajado. No mostraba arrepentimiento ni miedo. Se recostó en la silla, se puso cómodo, incluso sonrió. Para él, era como si todo esto fuera un juego, el mismo desapego que su madre le enseñó cuando era niño. Después de 11 horas, los investigadores cambiaron de estrategia. Introdujeron a un policía encubierto en la celda para que se hiciera pasar por otro preso. Querían ver si Willie bajaba la guardia y hablaba. Y funcionó. Pickton no pudo evitar fanfarronear. Le dijo a su compañero de celda que su objetivo era llegar a 50. Según él, ya llevaba 49 mujeres asesinadas. También insinuó que había encontrado la manera perfecta de deshacerse de los cuerpos y que al final se había vuelto descuidado. Los asesinos en serie tienen algo en común: les encanta presumir de sus crímenes. Para ellos, el asesinato es un logro, y cuando finalmente encuentran a alguien con quien pueden hablar, lo disfrutan. El 22 de febrero, la policía acusó a Willie Pickton de los asesinatos de Serena Abotsway y Mona Wilson. Pero la investigación apenas estaba comenzando. Un ejército de forenses y policías llegó a la granja para buscar pruebas de otras víctimas. Dividieron el terreno en cuadrículas y revisaron cada centímetro. Lo que encontraron fue una carnicería. En uno de los congeladores hallaron 2 cubos de plástico. Dentro estaban las cabezas, manos y pies de Serena Abotsway y Andrea Josbury. Los expertos tomaron cientos de miles de muestras de ADN. Era una operación forense de una magnitud sin precedentes. Para abril de 2002, la policía tenía suficientes pruebas para acusar a Pickton de 5 asesinatos más. Las noticias de sus crímenes causaron pánico en Canadá y Estados Unidos. Algunos periodistas incluso llamaban a conocidos y les decían: ¿conocías a esta mujer? Sí, claro. ¿Por qué? Sus restos acaban de aparecer en la granja de Pickton. Era una realidad difícil de procesar. Y luego llegó la peor noticia de todas. El 11 de marzo de 2004, las autoridades sanitarias de Canadá hicieron un anuncio impactante. Había una alta posibilidad de que restos humanos hubieran contaminado la carne de cerdo procesada en la granja de Pickton. Muchos de los vecinos de la zona habían recibido carne gratis de la granja. Esa noche, una familia llamó a su tía y le dijeron: «Lo sentimos mucho, tía. Es posible que nos hayamos comido a Marnie». Nadie llevó carne a analizar, pero la idea quedó grabada en la mente de todos. Mientras tanto, la investigación forense se extendió por 22 meses. Para finales de 2005,
La policía tenía suficiente evidencia para acusar a Picton de 27 asesinatos. Sin embargo, su caso no era tan sólido como esperaban. En enero de 2006, el juicio del peor asesino en serie de Canadá estaba por comenzar. El tribunal de Vancouver se llenó de familiares de las víctimas. Todos querían ver cómo llevaban al carnicero de Vancouver ante la justicia. Willie Picton fue acusado formalmente de asesinar y desmembrar a 27 mujeres. Pero los investigadores creían que el número real era 49. Los detalles de sus crímenes fueron escalofriantes. La combinación de un granjero de cerdos con un asesino sexual en serie convirtió el caso en uno de los más mediáticos de la historia. El juicio se retrasó casi un año. En el proceso, el juez James Williams descartó un cargo por falta de pruebas y dividió el caso en 2 juicios para que fuera más manejable. El 2 de enero de 2007 comenzó el primer juicio. En la Corte Suprema de New Westminster, los familiares de las víctimas se encontraron cara a cara con el asesino. Siempre tiene una sonrisa en la cara. Me da escalofríos. Picton se declaró no culpable de los asesinatos de Marnie Frey, Serena Abbotsway, Georgina Papin, Andrea Josbury, Brenda Wolf y Mona Wilson. La fiscalía presentó una cantidad abrumadora de pruebas. Fotografías de las escenas del crimen, análisis de sangre, pruebas de ADN, objetos personales de las víctimas. Uno de los testigos más importantes fue Andrew Bellwood, un hombre que vivió en la granja durante varias semanas en 1999. Bellwood contó que Willie le había mostrado cómo mataba a las mujeres. Se arrodillaba en la cama, simulaba poner un cinturón alrededor del cuello de una prostituta y fingía estrangularla. Pero la defensa lo atacó. Este hombre tiene antecedentes. Ha consumido drogas. No es creíble. A pesar de eso, su relato heló la sangre en la sala del tribunal. Otra testigo clave fue Lynn Ellingson, la mujer que había visto a Georgina Papin colgada en el matadero, pero la defensa la destrozó en el interrogatorio. ¿No es cierto que estabas drogada esa noche? ¿No es cierto que has cambiado tu historia varias veces? Con cada testimonio, la estrategia de los abogados de Picton se volvía más clara. Pintarlo como un simple granjero, demasiado torpe para haber hecho todo esto solo. El 26 de noviembre de 2007 concluyeron los alegatos finales. El 8 de diciembre, el tribunal estaba lleno de periodistas y familiares de las víctimas. Y entonces miraron a los jurados. Algunos estaban llorando. Desde el primer momento, estaba claro que el veredicto no iba a satisfacer a todos. El jurado encontró a Willie Picton no culpable de asesinato en primer grado en los 6 casos que se habían llevado a juicio. En la sala, los familiares de las víctimas comenzaron a gritar. No podían creerlo. Pero Picton no escapó a la justicia. El jurado sí lo declaró culpable de 6 asesinatos en segundo grado, lo que significaba que no había pruebas suficientes para demostrar premeditación. ¿Cómo alguien que secuestra, encierra, asesina, descuartiza y hace desaparecer a sus víctimas no lo ha planeado? Esa fue la pregunta que quedó en el aire. El juez James Williams le impuso la pena máxima por asesinato en segundo grado: 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Pero para muchas de las familias, esto no era justicia. Faltaban 20 cargos más de asesinato que jamás se llevaron a juicio. 20 familias sin respuestas. El caso quedó como un asunto inacabado. Aunque oficialmente se reconocieron 27 víctimas, muchos creen que la cifra real es mucho mayor. Y la gran pregunta que sigue sin respuesta es: ¿cómo un niño solitario en una granja de cerdos se convirtió en el asesino en serie más prolífico de Canadá? En el mundo de la criminología, siempre hay un debate entre naturaleza y crianza. ¿Nacen los asesinos o se hacen? En el caso de Picton, el entorno jugó un papel clave. Creció en el aislamiento, bajo el control de una madre abusiva, en un ambiente donde la muerte era cotidiana y la empatía no existía. Fue aprendiendo, poco a poco, que la vida humana no tenía valor. Quizás tenía una predisposición genética para la psicopatía, o quizás simplemente aprendió que las reglas no importaban, porque desde niño vio que su familia podía salirse con la suya. Lo cierto es que, con el tiempo, dejó de ver a las mujeres como personas. Para él, no eran diferentes de los cerdos que sacrificaba cada día. Incluso hoy,
Hay quienes creen que no debería seguir vivo. En los barrios bajos de Vancouver, muchas mujeres han dicho: déjenlo libre por 5 minutos, nosotras nos encargamos. Pero Picton sigue en prisión y probablemente nunca volverá a salir. Lo que sí es seguro es que su historia sigue siendo una de las más escalofriantes de la historia criminal de Canadá. Y una advertencia: los monstruos no siempre vienen de la nada. A veces se crían en la oscuridad, en lugares que nadie mira, en granjas destartaladas y casas llenas de secretos. Y cuando el mundo se da cuenta de lo que han creado, ya es demasiado tarde. El caso de Willie Picton es uno de esos que te revuelven el estómago. No solo por la brutalidad de sus crímenes, sino por la indiferencia que permitió que siguiera matando durante años. La policía ignoró las desapariciones. La sociedad miró hacia otro lado. Y las víctimas eran mujeres sin voz, sin apoyo, mujeres que nadie buscaba. Es aterrador pensar cuántos más como él podrían estar ahí fuera. Depredadores que saben elegir bien a sus víctimas, que buscan a los invisibles, a los que nadie extrañará. Casos como este nos recuerdan algo importante. La maldad no siempre es un asesino enmascarado acechando en la oscuridad. A veces es un granjero aparentemente inofensivo, alguien que sonríe, que invita a fiestas, que parece un tipo normal, hasta que ya es demasiado tarde. Así que manteneos alerta, cuestionad lo que os dicen y sobre todo, cuidaos los unos a los otros, porque si algo demuestra esta historia es que los monstruos no siempre se esconden. A veces están a plena vista. Gracias por escuchar hasta el final. Si os ha gustado el episodio, dejad vuestro like y compartidlo. Y sobre todo, manteneos a salvo. Nos vemos en el próximo episodio, aquí, en Foro del Miedo. Se despide vuestro amigo y vecino, el narrador